Bueno, queremos dar la bienvenida a todas las personas, a todos los hermanos que están esta noche participando de la conferencia que vamos a realizar por la web radio Gnosis Samar Lasmi. Sean todos bienvenidos. Eh, Estoy viendo que hay hermanos de muchos países. Eh, Vamos a hacer la conferencia en español. Estamos transmitiendo desde el monasterio Aion 13 en el Olimpo, en Grecia. Tenemos todavía acá, hemos tenido un día de sol, todavía es de día. Y queremos entonces comenzar a compartir el tema que tenemos para esta noche, que es relacionado con la gnosis y el momento actual. Ese era el título que tenía en la conferencia. Se están sucediendo una serie de fenómenos esotéricos que en conjunto nos permitirían entender un poco más qué es lo que está pasando en el tablero de la vida, en el tablero del camino, en este tablero de ajedrez que se conjugan en estos momentos. En realidad son muchos más fenómenos, pero nosotros hemos escogido para analizar los 7 fenómenos más importantes, es decir, de relevancia, que nos van a permitir quizás entender un poco más la situación actual. Esos siete fenómenos están relacionados con algunas enseñanzas que han dado los maestros, algunas cosas que están pasando ahora. A mí siempre me gustó hacer el enlace entre la gnosis perenne, universal, crística, que es inmortal, que no cambia a través de lo que nosotros conocemos en el mundo físico como el fenómeno tiempo, y con el momento que se va viviendo, porque de acuerdo a las circunstancias que vamos atravesando en el mundo físico, en este planeta, las enseñanzas se van adecuando, se van adaptando, se van activando o se van desactivando. Como explicaba el venerable maestro Samael, las escuelas de misterios tienen ciclos de actividad, ciclos de reposo, regidas por el planeta Neptuno. La mitad del ciclo, el ciclo dura más o menos unos 184 años. En la mitad del ciclo las escuelas aparecen, las escuelas esotéricas, iniciáticas aparecen, digamos, públicamente, por decirlo de alguna manera. En la otra mitad se esconden. Y así vamos transitando nuestro camino. Entonces, me parece que es momento para poder empezar el análisis. El primer fenómeno que estamos atravesando, que es conocido por todos, es que estamos en el momento del Kali Yuga. El maestro Samael nos enseña, a través de enseñanzas que vienen del Indostán, que nosotros tenemos, digamos, el planeta pasa, o la raza, mejor dicho, pasa por 4 yugas: la edad de oro, la edad de plata, la edad de cobre y la edad de hierro, conocida en la India como el Kali Yuga o última edad, en la cual se suceden una serie de fenómenos en la cual la materia toma su máxima expresión, el materialismo toma su máxima expresión, y eso no es nada, porque dentro de este punto, que sería el aspecto del Kali Yuga, no solo es el Kali Yuga, sino que también estamos en el fin del Kali Yuga. O sea, es la época final y además el fin del fin. Eso hace que la materia baje a la máxima expresión, y podríamos decir que es un momento sumamente extraño, raro y especial, porque la condensación material es máxima. Nunca el planeta, a lo largo de las razas anteriores, tuvo esta condensación. Es decir, el materialismo ha llegado a su máxima expresión. Es la vez en la Tierra que tenemos más densidad, físicamente hablando o vibracionalmente hablando. Entonces eso hace, el primer análisis, hace que exista sobre el planeta un peso psicológico demasiado grande que se expresa a través de los 4 elementos de la naturaleza.
Es como que casi ya la naturaleza no resiste más por el peso y reacciona tratando de defenderse ante un fenómeno que viene desde la parte interna. Entonces, perdón. Entonces, por ejemplo, como la humanidad en este momento es demasiado grande, como la unidad es demasiado grande, como el número de humanos, hemos llegado a 7.000 millones más o menos. Imagínense 7.000 millones de personas que se encuentran tirando psicológicamente a la atmósfera y a la superficie de nuestro planeta sus problemas psicológicos o nuestros problemas psicológicos, haciendo de esa manera que, por ejemplo, el elemento agua de la Tierra se está supercontaminando con la lujuria de la humanidad, con las pasiones. El elemento tierra totalmente contaminado con la pereza de la humanidad. El elemento aire totalmente pesado con lo que es los pensamientos, los malos pensamientos de la humanidad. Y el elemento fuego también terriblemente contaminado con lo que es la pasión, la ira de la humanidad. Eso hace que la condensación material del planeta sea máxima y que la acción de la conciencia se dificulte tremendamente para expresarse en el mundo físico. Es decir, lo que es la parte espiritual, lo que es el ser, lo que es los maestros, lo que son los iniciados, tienen una terrible dificultad de expresión para que sus vehículos físicos respondan y para que el espíritu tenga alguna evidencia en la parte física. La conclusión del primer punto, que es el fin del Kali Yuga, es que este peso psicológico que tira la humanidad sobre los 4 elementos de la naturaleza hace que la conciencia se duerma más fácilmente y que sea muy difícil poder visualizar cuál es el camino, por dónde tenemos que ir, cómo tenemos que hacer para trabajar. Es decir, nos cuesta comprender, nos cuesta tener un propósito espiritual, nos cuesta no olvidarnos de la meta que trajimos a tomar un cuerpo físico, que es buscar a nuestro ser, que es buscar a nuestra alma y que es cumplir con el deber parloc del ser, que es realizar el trabajo espiritual esotérico de unión, el religare con nuestra verdadera naturaleza y volver a nuestra patria, a nuestra casa, que es el absoluto. Ese sería el análisis del primer punto. Es decir, repito, el fin del Kali Yuga y el peso psicológico del planeta. Como que todo está en contra del trabajo interior. Después podemos ir al análisis del segundo fenómeno, que es un fenómeno que el maestro Samael llama el Solionensius. El Solionensius es una ley de los soles en el cual nos explica el venerable maestro Samael que nuestro sol de Ors gira en torno al sol de Alcione gira en torno al sol de Sirio, que es la capital de nuestra galaxia, y de esa forma transcurren las órbitas de nuestros planetas alrededor de nuestro sol. El maestro nos enseña que hay un sistema solar vecino al nuestro que se llama el sistema de Baleotto, que tiene la particularidad que cada tanto en sus órbitas se acerca a nuestro sistema solar, y en ese acercamiento se produce un fenómeno de tensión electromagnética en la cual los soles, para mantener su órbita ante la cercanía, ya sabemos que por una ley de la física las masas se atraen directamente proporcional los cuerpos se atraen directamente proporcional a sus masas, hay una tensión electromagnética y entonces ahí se sucede que para mantener la órbita, nuestro Sol,
para mantener su órbita ante el acercamiento del Sol de Baleotto, debe irradiar una especie de tensión electromagnética como una fuerza extra para mantenerse en su órbita. Eso hace que la tensión electromagnética de nuestro Sol se traspasa a los planetas, y cuando hay un Solonensus se recibe una irradiación electromagnética extra o tensión que se llama con el nombre de Solonensius. Podríamos decir que el Solonensus es la tensión y acomodación electromagnética de los soles. Ese fenómeno se sucedió 40 veces después del hundimiento de la Atlántida en nuestra raza aria, y la última vez que tenemos conocimiento, nos decía el venerable maestro Samael, fue en el año 1917. Tuvo su epicentro en Rusia, porque el Solonensus también es como una especie de linterna que enfoca en un lugar del planeta, y allí el Solonensus trae revolución. Cuando hay Solonensus trae ansias de liberación. Si la persona lo toma con el trabajo interior, avanza muy rápido en lo que es la autorrealización. Si lo toma el ego, se producen revoluciones exteriores de sangre y aguardiente, como dice el maestro, se producen guerras, se producen caos y todo tipo de cosas. Pero en concreto el Solonensus trae revolución y ansias de libertad, para unos y para otros, para los que hacen trabajo interior y para los que no lo hacen. Y en ese análisis del Solonensus es interesante ver que cuando nosotros estamos haciendo un trabajo espiritual, también viene el Solonensius, nos da ansias de liberación, pero lo que produce en todo el mundo el Solonensius es que el ego de las personas sale a la superficie, se sale para afuera. La persona se nota como que está más dormida, como que tiene más ego, como que de repente carga demonios, como que de repente no tiene salvación, o que le van a decretar la involución, porque ve todo, o vemos todo lo que tenemos adentro. De esa manera, el Solonensius es una ayuda grande para el camino, y cuando hay Solonensius se avanza más rápido, porque nos permite conocer el ego. Y acá hay una reflexión interesante, que es la siguiente. Si nosotros no vemos el ego, o un ego determinado, si no logramos conocerlo, si no logramos verlo, ese ego nos acompañará hasta la muerte y nunca se destruirá. Entonces lo mejor que nos puede pasar es que haya circunstancias en las cuales podamos ver y conocer el ego. Por eso la gran y terrible ayuda que tiene el trabajo mágico teúrgico que nos dejó el venerable maestro Lasmi para los días 14 de cada mes. Que eso ejerce una magia en la cual el ego que cada persona pone en el pergamino se desata las situaciones luego durante ese mes en la parte física para que uno lo vea. Esa es la ayuda. Muchas veces uno le pide a la Divina Madre ayuda para avanzar, para eliminar el ego, para despertar, y la situación se empeora porque evidentemente la ayuda es que nos permitan conocer el ego que está adentro. Eso es lo que hace el Solonensius. Es como que los egos se salen para afuera. Y nos enseñaba el venerable maestro Lasmi que más o menos a partir del año 2000, 2002, por decir algo, porque eso tampoco es una cosa totalmente exacta, se empezó un nuevo Solonensius sobre el planeta Tierra. Estaríamos hablando del 41, número 41 desde la sumersión de la Atlántida. Ese Solonensius ahora está en su expresión máxima, va a durar muchos años por las enseñanzas que nos daban, como por lo menos hasta el año 2033, o sea que hay mucho por delante. No se precisa estar muy despierto para darse cuenta que es el epicentro del Solonensius. Es decir, no es necesario hacer mucho análisis para darnos cuenta que el epicentro del Solonensius se encuentra en el Medio Oriente, es decir, allí donde están acumulados todos los problemas de guerras, luchas, guerrillas, desestabilizaciones que tiene el planeta. Eso hace que este Solonensius esté en su expresión, esté en curso. Tenemos muchos años por delante,
El epicentro, como decía, está en la zona de los países que ustedes conocen del Medio Oriente, que son unos cuantos, que están todos agrupaditos, todos cerca. Aquí en Grecia estamos como en el borde, digamos. Sentimos una expresión del San Lorenzo en el año 2009, donde hubo saqueos, protestas. En un día rompieron 400 comercios en el centro de Atenas. Violencia, pero como que de rebote le está tocando a este país. El epicentro es más hacia el este. El Soliolensius es una interacción y tensión, acomodación electromagnética de los soles, porque sucede que Sirio emite una luz brillante semi-amarilla, Alcione emite una luz blanca, el sol de Balioto tiene una luz semi-oscura amarilla, y nuestro sol de Ors emite con luz blanca amarilla. Eso hace que en la conjugación, en la superposición de los colores, emerge como una especie de contraste, por explicarlo de alguna manera, y ese contraste hace que se produzca esa tensión y acomodación electromagnética de la que estábamos hablando. Ese es el segundo fenómeno, el Soliolensius, que en este momento está en curso. Por un lado, el fenómeno podría verse como negativo en el sentido que hay convulsión social, hay revolución, hay guerras, hay guerrillas, hay desestabilización, hay violencia. Por el otro lado, para la persona o personas que queremos hacer un trabajo interior, es una oportunidad inmejorable para avanzar excesivamente rápido en el camino espiritual. Dice el maestro Samael que en la Rusia de los zares, cuando hubo el Soliolensius, hubo un grupo de personas, que todos sabemos a quiénes se refiere, que avanzaron muchísimo en ese Soliolensius, en el despertar de la conciencia y en el camino interior. Es como que lo que una persona tardaría 10 años para hacer 30 años, si alguien tuviera que hacer un trabajo interior en 30 años, en este momento se puede hacer en 10 años, o en 5, o en 7. Es decir, nos permite realizar ese trabajo de manera más rápida, y repito, porque hay dos cosas que se conjugan: las ansias de libertad, dándonos revolución de la conciencia, y la posibilidad de ver el ego que sale a la superficie de la persona en esa revolución. Recordemos que la revolución de la conciencia es una fuerza atómica que proviene del mundo causal, y eso es lo que se siente cuando una persona hace una meditación, cuando participa de un trabajo mágico de los días sábados, cuando hace una cadena, cuando se inspira en su ser, cuando siente la fuerza de los maestros. Esa es la revolución de la conciencia, fuerzas atómicas que provienen del alma, que provienen del mundo causal, que hacen que después en la parte física nosotros busquemos nuestra liberación del agregado psicológico, de la mentira y de las tinieblas. Vamos a pasar entonces al tercer punto, o al tercer fenómeno, ya que dijimos que son 7 fenómenos. El tercer fenómeno o tercer punto es lo que conocemos en el esoterismo como el segundo gran desierto esotérico que estamos atravesando como pueblo gnóstico de la Tierra. Esto es un asunto interesante para analizar, ya que ¿qué es un desierto esotérico esotéricamente hablando? Un desierto esotérico se sucede, primero que nada, un desierto es un lugar en donde en el día hace mucho calor, en la noche hace mucho frío, no hay comida, no hay agua, las condiciones del viaje son extremadamente difíciles, hay animales salvajes que pueden poner en peligro nuestra vida, hay todo tipo de situaciones que hacen posible que la persona no logre atravesar el desierto y muera en el intento, por lo largo de la travesía. Cuando nos referimos a un desierto esotérico, estamos hablando de la retirada de un guía, de un maestro de la humanidad grande. En este caso nos estamos refiriendo
al venerable maestro Samael. Cuando el maestro se va, se produce el desierto. Y es un desierto porque los discípulos nos sentimos solos, nos sentimos que la persona que nos orientaba y que nos guiaba ya no está, físicamente hablando, porque el maestro sigue actuando, orientando y dando la ayuda desde la parte interna, pero en el físico se siente ese vacío, y por eso es un desierto. Sentimos la soledad del desierto. Pasamos a vivir cada uno de nosotros en el arcano 9. El venerable maestro Samael se retira el 24 de diciembre de 1977 a las 20:25 p.m. hora de México. Y el desierto dura 9 años cronológicos, coincidiendo con el arcano 9 del Tarot. Ese desierto de 9 años termina cuando la venerable Logia Blanca envía otro guía mundial, planetario, con una misión entregada por el venerable maestro Sanat Kumara, que es la venida del restaurador, el venerable maestro Lakshmi Daimon, ya que esa misión que otrora en la época del maestro Jesús cumplió Pablo de Tarso. El apóstol Pablo fue el restaurador en la época de Jesús, porque cuando el maestro se retiró, los apóstoles no se entendían, cada uno tenía su grupo, su institución, pero Pablo fue el que los unió, fue el que restauró la misión. Esa misión le toca en esta época al venerable maestro Lakshmi. La Logia Blanca traza ahí el segundo círculo como filtro y como estructura. El primer círculo lo trazó el maestro Samael. Deja a la humanidad afuera, el que acepta al avatar y al maestro pasa adentro del primer círculo, es decir, queda la parte exotérica, y los que entramos aceptando al avatar, su mensaje y convirtiéndonos en sus discípulos, entramos al primer círculo. Al retirarse hay un desierto de 9 años, viene en el año 1986, el restaurador traza la Logia Blanca el segundo círculo, da su mensaje, restaura las instituciones gnósticas, cumpliendo un plan perfecto de la venerable Logia Blanca. Y el 23 de julio del año 2005, a las 16:45 o 16:40 p.m., en Venezuela se retira de la parte física el maestro, y entramos a lo que se llamó o se llama esotéricamente el segundo desierto, el gran desierto. Ahí nuevamente nos convertimos nuevamente en el eremita del arcano 9, donde tenemos una lámpara, que es nuestra propia luz interior, que puede alumbrar nuestro camino para seguir adelante. Tenemos un bastón para apoyarnos. Tenemos que tomar del agua que hemos acumulado en nuestras cantimploras, con nuestros trabajos de transmutación. Tenemos que comer de lo que hemos almacenado en los años en los que el guía y el maestro estaba vivo, estaba físicamente con expresión, pero al momento de retirarse, el pueblo nuevamente queda en el desierto. Muchos se preguntan si es que la Logia Blanca, en el momento más difícil de la humanidad, en eso que es el primer fenómeno, el fin del Kali Yuga, ¿será que la Logia Blanca nos va a dejar sin guía? ¿Será que la Logia Blanca nos va a dejar como abandonados, sin un norte en la parte física? Y ahí, evidentemente, la respuesta es que no, porque la Logia Blanca tiene un plan que se empezó a ejecutar hace miles de años. Ese plan se va cumpliendo a la perfección, todo lo que está pasando tiene una razón de ser, no hay nada al azar. Y hay muchas cosas que a veces parecen problemáticas o difíciles, o por qué pasan. Pero nos tenemos que dar cuenta también que es necesario que en esos desiertos seamos probados, haya un filtro, que también es necesario que en esos filtros y en esos desiertos despertemos, porque un discípulo de la venerable Logia Blanca dormido no sirve para nada. Un iniciado dormido no sirve. Entonces, para despertar, son necesarias las situaciones, son necesarias las pruebas, son necesarios estos desiertos que estaban, podríamos decir, como programados por la venerable Logia Blanca. El viaje del desierto va cumpliendo 9 años, que fue lo que profetizó el venerable maestro Lakshmi que iba a durar.
Él profetizó que el segundo desierto duraría 9 años. Claro, nadie sabe si es cronológico o si son simbólicos, porque es el eremita. Pero lo cierto es que va terminando ese desierto. La Logia Blanca empieza a preparar desde el año 2008 el tercer círculo, que no es propiedad de nadie, no es propiedad de una institución, sino que es un plan del Cristo. Es un plan de los maestros y de la Logia Blanca en la tierra. Y ahí se va a suceder exactamente lo mismo que en los dos anteriores. Algunos pasan del primero al segundo, otros del segundo al tercero, otros no pasan. Muchos se quedan en el primer círculo, no reconocen al restaurador, reconocen al maestro Samael. Y eso en realidad no es ningún problema, porque cada uno tiene que estar donde su ser quiere, donde tenga su afinidad. Lo que sí es necesario que reconozcamos la enseñanza crística, reconozcamos los 3 factores de la revolución de la conciencia, si queremos seguir adelante en nuestro camino, si queremos seguir hacia la unión con nuestro ser. No es tan importante la institución a donde uno está, sino qué es lo que está haciendo con la enseñanza crística. Podríamos decir acá que la doctrina, las enseñanzas y las instituciones son como la horizontal y la vertical de la vida. Esa clase que nosotros... Esa clase que nosotros hemos estado haciendo de la horizontal y la vertical en la primera cámara, es la que nos permite darnos cuenta que las enseñanzas van por la vertical y que la doctrina, las enseñanzas van por la vertical y las instituciones van por la horizontal. Las enseñanzas son necesarias para autorrealizarse, para avanzar en el camino, para conquistar el alma. Las instituciones son necesarias para tener un vehículo para hacer la misión. Y las dos se deben cortar en un punto matemático dentro de la persona, de la misma forma que la horizontal y la vertical de la psicología se tienen que cortar en ese punto. Se necesitan las dos, porque si nosotros estuviéramos solo en la vertical y no tuviéramos la institución en la horizontal, no podríamos hacer misión. Si nosotros estuviéramos solo al revés, solo en la institución, en la horizontal, y no tuviéramos la vertical, no avanzaríamos internamente. Entonces, son las dos necesarias. Y eso es un asunto de conciencia. No es un asunto de partidos políticos, de fanatismos, de seguidores, de masas. Las escuelas iniciáticas de todos los tiempos fueron para los pocos, no fueron para las masas. Eso siempre ha sido así. En una oportunidad le preguntábamos al maestro Lansky cuántos iniciados había en el planeta Tierra. Y él nos contestaba que eran más o menos 10.000. Y él dijo, los conozco a todos. Después dijo, bueno, los conozco a casi todos. Y después nos volvió a repetir, no, los conozco a todos. Entonces, eso es una enseñanza que nos permite, con mucha tranquilidad y mucha serenidad, ir comprendiendo que realmente lo que interesa es lo que uno está haciendo con esas enseñanzas en los 3 factores de la revolución de la conciencia. No es que haya una institución mejor que la otra. La mejor institución es la que tiene los 3 factores de la revolución de la conciencia, la que tiene los ritos mágicos de los días sábados. Y cualquiera de esas que tenga, la persona se puede autorrealizar, no importa en qué círculo esté. Vamos a pasar al análisis del cuarto fenómeno, que es la salida de ciertos elementos y fuerzas venenosquirianas del Averno que se encuentran emergiendo hacia la superficie del planeta, convirtiendo la superficie del planeta en este momento en lo que se conoce como el 10º círculo dantesco. Ustedes me van a decir que los círculos dantescos son 9, claro, es así, pero ahora por un asunto de definición podríamos decir que se ha plasmado sobre la Tierra, sobre la superficie planetaria del 10º círculo, que es mucho más denso que los círculos anteriores. Los círculos anteriores por lo menos tienen un límite, que es la desintegración.
Mientras que en el Averno el ego no tiene límite, es decir, en el Averno el ego puede hacer lo que quiere, y eso se ve muy bien cuando uno tiene un sueño. Si, por ejemplo, nosotros en el mundo físico tenemos un problema con una persona y viene un problema con la ira, en el físico la persona como que se aguanta un poco, se controla. Pero ya en un sueño, en el astral, no hay límites, es decir, ahí la persona o golpea, o grita, o insulta, sin ponerle tantos límites a lo que en el físico se sucedería. La explicación esotérica del cuarto fenómeno, que es la salida de esas fuerzas venenoquirianas del abismo hacia la superficie, la podemos tener en el punto que la luz del Sol en la era de Acuario llega al planeta y produce una imantación electromagnética limpia, digamos, la parte física y las dimensiones internas en la superficie, haciendo impacto, acomodando la vibración para el inicio de una nueva era, la era del Acuario, que es interesante explicar que hemos tenido el ingreso del planeta a la era de Acuario, pero no de la humanidad. El primer ingreso de humanos a la era de Acuario como vibración se sucedió el 4 de febrero de 1997, entre las 2 y las 4 de la tarde. Entraron unas 250 personas del planeta en la vibración de Acuario, y de ahí en más las puertas atómicas quedaron abiertas y se siguió sucediendo la entrada de humanos a la era del Acuario, a la era del Aguador, porque la era del Acuario es la era de la luz y no se puede entrar a la era de la luz mientras tanto haya tinieblas, es decir, eso es imposible. Para que una persona pueda entrar a la era de la luz es necesario, totalmente necesario, que vaya siendo la luz interior. Bueno, entonces en ese cuarto fenómeno lo interesante a analizar es que para que la luz de Acuario pueda limpiar también e impregnar las dimensiones, las infradimensiones de la naturaleza, se necesita que, es decir, la luz no puede penetrar al abismo, no puede hacer el trabajo de limpieza electromagnética en el abismo. Entonces es necesario que la basura, la mugre, esos elementos venenosquirianos negativos que se encuentran en las infradimensiones del planeta Tierra emerjan a la superficie para que de esa forma se pueda efectuar la limpieza vibracional de la luz del Sol en la era de Acuario. Eso es una explicación esotérica que hace que, hablando en palabras más sencillas, hace que todo lo que está ahora, que estaba en el abismo, ha estado saliendo a la superficie. Y ahí se empieza a explicar por qué estamos viendo las situaciones tan terribles que se ven en el mundo, que se ven en las grandes ciudades, la violencia, las guerras civiles, la degeneración sexual, la dormidera de la conciencia. Ahí hay una reflexión interesante, es que hace muchos años el maestro Samael decía que la humanidad estaba dormida, decía que la humanidad cuando se despertaba seguía durmiendo y que ese estado de sueño hipnótico de la noche se prolongaba en lo que mal se llamaba el estado de vigilia, y mucho menos se podía llegar a alcanzar lo que era el estado de la autoconciencia. Es entonces en este momento de análisis que ya eso ha bajado más, ha materializado más, y podemos decir que en este momento ya el estado de sueño se ha convertido en un estado de sonambulismo, si queremos ser más exactos en lo que le está pasando a la humanidad. Alcanza con ir a cualquier ciudad, meterse en el tráfico y ver cómo las personas se tiran abajo de los autos, cruzan con los semáforos en rojo, sin tener absolutamente nada en cuenta. Es decir, hay un estado de sonambulismo ahora, como que hemos avanzado un poco más en la parte vibracional de ese fenómeno. Eso hace que la situación en el 10º círculo, o sea, la superficie, la parte física, esté bastante complicada, y esas fuerzas venenosquirianas que salen del abismo utilizan
tienen tres formas de expresión máximas para manifestarse en la parte física. Son las guerras, la prostitución y el rock. A través de esos tres fenómenos bajan al físico y logran diseminarse por la faz de la Tierra, sembrando las tinieblas en el planeta. Nosotros estamos avisados, ya sabemos cuáles son sus formas de expresión y tenemos formas de evitar todo eso. También es interesante darse cuenta que es como que también esas cosas que están adentro, como que salen egos para afuera de muchos desencarnados, que hay una explicación esotérica que dan los maestros, que esos egos que estaban involucionando en la superficie van a tomar cuerpo físico en personas que les sean afines, con un doble cometido: terminar de pagar el karma que estaban pagando en el abismo, a que al salir no lo siguen pagando. Al tomar cuerpo físico, la otra persona sigue pagando, y pagar un karma a la persona que lo encarna porque le dio cabida a través de una vibración egoica, donde haya un desequilibrio de ira, de violencia, de lujuria o de lo que sea. Eso es terreno fértil para que esos fenómenos se encarnen en las personas. Después de todo eso, pasaríamos al fenómeno número 5, que son ciertos estragos que está causando el elemento aire de Acuario en la humanidad, ya que el aire de Acuario, cuando no es bien canalizado, activa los pensamientos. Nosotros sabemos que la mente, como órgano y como instrumento, pertenece al elemento fuego. La mente, como si dijéramos el envase, mientras que los pensamientos pertenecen al elemento aire. Cualquier persona que sabe cocinar al carbón, los uruguayos decimos a las brasas, sabe que los carbones se avivan con el aire, el fuego se aviva con el aire. Ese elemento aire de la era de Acuario, cuando no hay un trabajo interior, agarra la mente, activa los pensamientos, se activa el elemento fuego, y eso hace que se activen dos egos fundamentales en la humanidad, que son la ira y la lujuria, pertenecientes al elemento fuego. Y además la mente, si no hay una disciplina, se pone como loca, se pone en hiperactividad y hace que ese fenómeno produzca entonces un desequilibrio en el cual no se puede tener un control de la mente. Es imposible sentarse a meditar si las personas no ejercemos un control mental en el día. Es imposible controlar la mente a las 9 de la noche si durante todo el día la mente estuvo haciendo esos estragos. Eso produce también el elemento aire, un fenómeno psicológico interesante de estudio en esta parte de nuestra conferencia, que es la aceleración del tiempo. La humanidad, estamos sintiendo como que las cosas van más rápidas, como que el tiempo no alcanza. Estamos sintiendo como que en realidad el día se pasa volando y que no nos da tiempo para hacer cosas. Eso está conjugado con un fenómeno que es el acercamiento del planeta Hercólogos. Es decir, al acercarse Hercólogos, las vibraciones electromagnéticas del planeta haciendo impacto e interacción con nuestro planeta Tierra, está produciendo también ese fenómeno de densidad en la cual el tiempo parecería psicológicamente acelerarse. ¿Cuál es la solución? Para que ese fenómeno lo podamos evitar, no es tan difícil. Imaginemos que el tiempo es un círculo. Para que el tiempo no nos agarre, la solución es pararse en el centro del círculo, simbólicamente hablando. Y pararse en el centro del círculo, simbólicamente hablando, significa establecer el estado de autoconciencia a cada momento, cada día, cada semana, cada mes, cada año, cada hora, cada minuto, cada segundo. Establecer la autoconciencia. Con autoconciencia la persona nos podemos parar en el centro del círculo y el tiempo ya no gira a ninguna velocidad, porque giraría a diferentes velocidades si nos vamos parando en el círculo o en la circunferencia, todavía peor en el exterior. Pero parados en el centro, no, ya no hay, la persona ya no gira, giran los eventos, pero no la persona. Eso es una gran clave para enfrentar en este momento
esa pesadez psicológica. El sexto fenómeno que también está afectando, es un fenómeno esotérico a la humanidad, es que en este momento hay debido a algunos de los fenómenos anteriores, debido al fin del Kali Yuga y al peso psicológico de la Tierra, la humanidad como persona se empieza a alejar espiritualmente de sus deberes, se empieza a alejar espiritualmente, pierde su centro de gravitación en el alma y en el espíritu y lo establece en lo que es la materia, en lo que es la parte física, en lo que son los eventos de la parte física. Y por lo tanto hay un alejamiento y una inestabilidad espiritual de la humanidad. Me voy a explicar un poquito más cómo es este fenómeno. Está un poco relacionado con la densidad material y psicológica del primer punto. Eso hace que al haberse ese alejamiento espiritual de las personas se empiezan a alejar de su ser, empiezan a perder el contacto con su conciencia. Y eso empieza a producir un desequilibrio en la parte física de la humanidad. El fin de los tiempos, el fin de la raza, no es porque va a haber cataclismos en la parte física y el planeta quedará inhabitable por terremotos, volcanes o por maremotos o por inundaciones. El fin de la raza es al revés. Se sucede porque al producirse el alejamiento espiritual de las personas hacia su ser, el resultado de eso masivamente es un desequilibrio en la parte física que trae todo eso que sí nombrábamos. Es decir, el asunto es al revés, viene de arriba hacia abajo y no es de abajo hacia arriba. No es que porque hay un desequilibrio físico se produce el desequilibrio espiritual. El fin de la raza y el fin del planeta se produce porque al haber un desequilibrio espiritual se provoca un desequilibrio en la parte física. Esa es la realidad del fenómeno y la explicación de por qué se tendrán que suceder ciertos cataclismos o ciertas catástrofes que ya estamos viendo a nivel de lo que es el desarrollo climático del planeta, a nivel de lo que es la gran inestabilidad que estamos viendo de los volcanes, de los sismos, de los terremotos, y no vamos a seguir hablando para no estar atrayendo todo ese tipo de cosas, porque en realidad sería mucho mejor que todo eso no pasara. En ese alejamiento que produce la humanidad en ese alejamiento que se produce la humanidad de su espíritu, hay un efecto en la parte física, y ahí hay un análisis interesante, y es que cuando la persona está conectada con su ser, cumple lo que se llama el deber Pavlov del ser, y cumple también con una ley universal que se llama el mantenimiento recíproco de todo lo existente, que es lo que nosotros conocemos como la ley del trogo autocrático cósmico común. Entonces todas las cosas marchan bien, no hay ningún problema, la naturaleza tiene su alimento. Dice que hay unos viejos sabios asiáticos descubrieron que dentro de la psiquis de todo individuo existen dos sustancias que ellos llamaron el abrusdonis y el hecdonis. Y decían estos viejos sabios que transmutando inteligentemente estas dos sustancias metafísicas, se liberaba una sustancia sagrada llamada el ascoquín. El ascoquín es el alimento de la naturaleza. Es el alimento con el cual la madre natura nos da. La madre natura nos da la vida, pero la cobra también. Ella exige ascoquín. Y si no le damos el ascoquín voluntariamente por un trabajo interior y de transmutación, ella lo arrebata a la fuerza por medio de las grandes guerras. Entonces, disolviendo el yo psicológico, se establece dentro de nosotros un centro permanente de conciencia iluminada, y ahí liberamos el sagrado ascoquín a través del recto pensar, del recto sentir y del recto obrar. Como todo eso se ha ido como no haciendo más, se ha ido volviendo como medio antinatural. La naturaleza, ¿qué hace? La naturaleza busca el ascoquín a través de las guerras. Entonces la solución no son las guerras, la solución es matar el elemento de la guerra que tenemos en nuestro interior, el ego.
Dice que antiguamente hubo también en el Asia una sociedad que se llamaba La Tierra es igualmente libre para todos, que conocían estos fenómenos y que cuando vieron que la humanidad se empezaba a alejar, dijeron, bueno, la solución que tenemos para que no haya guerra es el sacrificio de animales a la naturaleza. De ahí viene el sacrificio de los animales a los dioses. Y lograron con eso parar las guerras por un tiempo en el Asia. Pero después vino uno de los filósofos que defendía la vida y les dijo, no, esto no puede ser, hay que parar con los sacrificios. Pararon con los sacrificios y volvieron las guerras. Nosotros no estamos a favor del sacrificio de animales, nada que ver. Estamos a favor del sacrificio del ego, de la muerte del ego, porque matando el ego estamos en capacidad de producir el ascoquín que necesita nuestro planeta. El planeta hace su transmutación, envía a través de la ley del trobo la energía al sol y todo funciona en una cósmica armonía. Y luego, parecería hasta este punto que la situación es como media tétrica, por decirlo de alguna manera. Pero no es tan así, porque vamos ahora a la parte positiva, digamos, a la parte interesante, a la parte que nos da esperanza, a la parte que dice, bueno, ¿y para qué vamos a hacer entonces el trabajo interior si todo esto está perdido? No es así. La Logia Blanca tiene un plan desde hace miles de años. Ese plan se va cumpliendo a la perfección. La Logia Blanca necesita que nosotros como discípulos despertemos porque, como decía anteriormente, dormidos no servimos para nada. En ese sentido, tenemos que ver que es necesario asimilar esos gimnasios, asimilar esos filtros y ver la parte positiva, dónde es que está esa gran ayuda. Dice el maestro Samael, dicen los maestros, dice la Pistisofía, nuestro libro sagrado, que viene ahora al final de la raza lo que se llama la cosecha del sol, la cosecha de la raza. Ese es el plan de la Logia Blanca. Hay un plan, el sol tiene que venir a buscar su cosecha, así está escrito y así será. Esa cosecha, dice el maestro Samael, explica en la Pistisofía que el sol se encuentra haciendo un experimento en el tubo de ensayo de la naturaleza y que habrá una cosecha de hombres solares. Esa cosecha se produce a través de iniciados de 3 tipos, podríamos decirlo de alguna manera para explicarlo con palabras que sean entendibles. Están los estudiantes iniciados gnósticos de los 3 círculos o de cualquier institución, de instituciones samaelianas, porque cuando decimos gnósticos en esta época hay que reconocer al Avatara de Acuario como el comandante en jefe de las fuerzas de la Logia Blanca en el planeta. Si no reconocemos al Avatara, la cosa no funciona. Después tenemos también el rescate o la cosecha, puede ser de iniciados de otros grupos esotéricos que no sean gnósticos, que es más extraño, pero que se va a suceder porque alcanza con que la persona tenga los 3 factores, no importa cómo se llama en la escuela esotérica. Es decir, que esté matando el ego, que transmute la energía y que sirva a los demás. Y puede ser un tercer grupo de personas que son simplemente buenas personas y que de repente en esta vida no están en ningún grupo esotérico, pero respetan los valores de Dios. Me recuerdo en este momento, me viene a la mente, que cuando se sucedió el tercer juicio a la humanidad, en el mes de agosto del año 2003, la humanidad pasó esotéricamente por 3 juicios internamente. El primero fue en agosto del año 1997, el segundo en agosto del año 1999 y el tercero fue en agosto del año 2003, entre el 8 y el 15 de agosto. Y recuerdo que para esa época fuimos al monasterio Lumen de Lumen, estábamos con el maestro una noche, el Asmi, conversando, preguntándole, dialogando, platicando. Y le preguntamos al maestro si en el juicio había empezado la última existencia o todas las existencias de las personas, para comprender cómo se sucedía ese fenómeno en la parte interna. El maestro ahí nos explicó, nos contestó que no había empezado ni la una ni la otra. Nos dijo que en realidad
lo que se había empezado habían sido valores, es decir, los valores del alma. Y me acuerdo clarito, que en ese momento el maestro me dijo, me miró fijamente y me dijo, Daniel, como para explicarme algo, a lo que en una centésima de segundo yo pensé, pero ¿cómo? El maestro sabe que no me llamo Daniel. ¿Por qué me dice Daniel? A lo que le dije, no, pero yo soy Ricardo. Sí, no importa, es lo mismo. Y como que me hizo sentir en una centésima de segundo cómo había sido el juicio en la pesada de los valores de las personas. Eso es lo que importa, los valores internos de la persona. Todo lo demás sale sobrando. Dice el maestro Samael, la muerte es una suma y resta de valores. Cuando una persona se muere, lo único que importa es lo que consiguió acumular en su conciencia. Entonces sí hay una esperanza importantísima, porque la Logia Blanca no nos ha abandonado. La Logia Blanca está pendiente de todas las personas que sinceramente quieren hacer un trabajo interior, y hemos llegado a un punto donde esos filtros y esas situaciones que se han estado planteando en la parte física, es necesario darnos cuenta que nosotros no podemos ponernos a perder el tiempo con situaciones a ver quién tiene la razón, quién no la tiene, si fulano es maestro, si no lo es, porque todo eso nos saca una terrible energía que necesita todas las problemáticas institucionales, luchas de poder, luchas políticas, luchas pseudoesotéricas, diatribas, campañas, todo eso nos sacan una terrible energía que nosotros estamos necesitando para dos cosas: hacer un trabajo interior para encontrarnos con nuestro ser, con nuestra alma y conquistar los valores del espíritu como la paz, la armonía, el amor, la comprensión. Y segundo, dedicarnos con todas nuestras fuerzas en este final de la raza a difundir el mensaje gnóstico, los tres factores de la revolución de la conciencia a la humanidad. Para eso necesitamos todas las fuerzas. Y en eso estamos, en esas dos cosas, en el trabajo interno de cada quien y en la difusión del mensaje. Decía el maestro Lasmi que le decían los hermanos del espacio que había llegado el momento de lanzar toda la ayuda que nos fuera posible a la humanidad, porque los momentos habían llegado. Estamos en tiempos bíblicos, estamos en momentos donde realmente se necesita el máximo esfuerzo individual y grupal, porque, porque en estos momentos se está jugando el destino espiritual de la esencia de todos nosotros por miles y miles y miles de años. Es un momento clave de la humanidad para cada persona, es un momento clave en el cual lo que nosotros hagamos en estos años, y pónganle de aquí a 20, 30 años que nos quedan para hacer el trabajo, definirá el destino espiritual de nuestra esencia por 40.000, 50.000 años más para adelante. Tan clave es el momento. Esto es más o menos lo que nosotros queríamos compartir. Si de repente alguna persona, algunos hermanos quieren realizar alguna pregunta, quieren decir algo, pueden en este momento plantear a través del foro del chat que tiene la radio, pueden plantear lo que ustedes quieran preguntar. Con mucho gusto, si está a nuestro alcance, estaremos respondiendo. ¿Se cortó? Estaremos respondiendo lo que lo que ustedes quieran, preguntar. A ver si a ver si tenemos alguna pregunta.
A ver si tenemos alguna pregunta. Bueno, también queremos decirles que la conferencia va a quedar grabada, va a haber un link y las personas que se han perdido alguna parte de la conferencia van a poder escuchar la conferencia entera a través del link que estaremos combinando. Bueno, acá hay una pregunta. Sí, ahora se está escuchando. Acá hay una pregunta. Dice, ¿de dónde surgió? Viene del Brasil. Victoria, Espíritu Santo, Brasil. ¿De dónde surgió la orden o la idea de construir un templo de misterios mayores? Y además, ¿por qué se eligió el nombre de León XIII? Esa es fácil. La orden vino desde la parte interna, dada por la Venerable Logia Blanca. Para construir un templo de misterios sucede un fenómeno particular que es muy interesante. Si uno en el físico lo quiere hacer cuando no es el momento, cuando no está dada la orden, es imposible construir eso. He participado en la construcción de 3 templos de misterios mayores, en Uruguay, en México y en Grecia, y hemos visto eso. Y por el otro lado, cuando está la orden, no hay absolutamente nadie que pueda parar eso. El nombre no lo elegimos nosotros, lo dejó el venerable maestro Lasmi plasmado en el libro Vida y Obra de un Hombre, en la página 77, cuando le preguntan si el lumen va a pasar a la 4ª dimensión, y él contesta que todavía no, y que van a aparecer otros templos de misterios, entre los cuales extrae el Aeón 13, que es sumamente fácil darse cuenta que pertenece a Grecia, porque Aeón 13, Aeón es una palabra del griego, que significa algo así como región del universo, región. Entonces estaba ahí, el nombre lo dejó escrito. El libro Vida y Obra de un Hombre, página 77. Acá tengo otra pregunta de Emiliano, viene de Paysandú, Uruguay. Dice, por lo general la humanidad tiene el karma como un castigo, pero puede ser que situaciones que te alejen, pero puede ser que sea situaciones que te alejen del camino. El karma, en realidad, dice el maestro Samael, es la medicina del alma. Nosotros no aprendemos en pellejo ajeno, no aprendemos en lo que les pasa a los demás. Generalmente tenemos que pasar por las situaciones para darnos cuenta en pellejo propio qué es lo que está sucediendo. Por eso el karma nos pone en una situación en la cual tenemos que reflexionar, en el cual tenemos que pasar ciertas situaciones, aprendemos, nos damos cuenta del error, nos da la oportunidad de arrepentirnos, y al darnos la oportunidad de arrepentirnos, podemos corregir el problema. O sea que el karma en realidad es una medicina, es una ayuda que da la ley, que da el ser, que dan los maestros, para que nosotros nos podamos corregir. De esa manera hay que verlo. Si nosotros entramos en un problema, si nos ponemos a quejar de que nos pasa esto, que nos pasa lo otro, el problema se hace más grave. Si nos damos cuenta por qué estamos en ese problema y corregimos el ego, la medicina hace efecto y ahí nos terminamos corrigiendo. A ver si hay alguna otra pregunta. Estamos acá. Sí. Bueno, acá tenemos otras preguntas. Desde Italia dice, ¿cómo afectan en estas épocas los éteres químicos y de vida? Claro, al sucederse al desgastarse el éter químico y el éter de vida del planeta, al perder vitalidad del planeta, que eso es algo totalmente evidente, eso hace un impacto en los éteres químicos y de vida de cada uno de nosotros las personas. Lo que nos indica
que tenemos que usar muy inteligentemente nuestras horas, nuestras fuerzas, nuestras energías, para no dilapidar y no malgastar los éteres químicos y de vida, las fuerzas vitales de nuestro interior. Son momentos en que hay que alimentarse bien, hay que estar bien alimentado para contrarrestar esa falta de vitalidad del planeta. Hay que dormir bien en las horas correctas. Las mejores horas para dormir son entre las 9 de la noche y las 5 de la mañana, porque entre las 9 de la noche y las 12 de la noche, hora de Saturno, que rige el vaso, es donde se hace la mejor recarga del vital al físico. Cuando el cuerpo astral sale, el vital recarga el físico. La mejor hora de recarga es entre las 9 y las 12 de la noche. Entonces es el momento en el que hay que tomar vitaminas, minerales, porque evidentemente hay un problema con lo que es la falta de vitalidad del planeta que está repercutiendo en cada uno de nosotros las personas. Dice acá, cuando uno está mal físicamente, ¿es sinónimo que está haciendo mal las cosas? Bueno, no entiendo bien la pregunta esa. ¿A qué se refiere? Es de Uruguay esa pregunta. ¿A qué se refiere cuando está mal físicamente? En el sentido, si es que se siente mal el cuerpo físico o que se siente mal psicológicamente. Eso no está claro en la pregunta, porque, bueno, el maestro dice, el maestro dice que cuando a uno le parece que todo va mal, es que todo va bien. Y cuando a uno le parece que todo va bien, es que todo va mal. Si la pregunta es por qué hay problemas en el cuerpo físico, bueno, ahí lo que no es que esté mal, lo que habría que hacer es ver si hay falta de minerales, falta de alguna vitamina, o qué es lo que está pasando. O sea, me gustaría que si se pudiera diferenciar la pregunta entre qué es sentirse cuando la cosa va mal físicamente, si es psicológico o si es biológico, porque es diferente el asunto. Preguntan acá desde Irlanda, el hermano Germán, ¿en qué parte de Grecia queda el León 13? Y si es un templo que es parte de la Gnosis del maestro Laxmi y el maestro Samael. Sí, el templo se encuentra en el Olimpo, en Grecia. La institución, nosotros fuimos discípulos nos conocimos la Gnosis en Uruguay, en Ajiacac, del maestro Samael. Pertenecimos a la institución del maestro Laxmi desde el 2008. Estamos en una nueva institución que fundamos entre varios misioneros de Europa, que se llama la Asociación Cultural Gnóstica Samael Laxmi, trabajando con las enseñanzas del maestro Samael y del maestro Laxmi. En el Monte Olimpo, Grecia, está el Templo de Misterios Mayores subterráneo en 13. Acá dice, hacer una peregrinación hasta el monasterio en 13 en los días actuales nos permite recibir alguna energía especial desde Brasil. Claro, como a cualquier templo de misterios, cuando una persona llega a ese lugar, se conecta con las fuerzas del templo, se conecta con su parte interna, recibe allí un ligamento, una ligación, que de ahí en más le sigue ayudando a la persona. Hay un connubio entre las fuerzas espirituales y el ser de la persona y las fuerzas espirituales del templo. Eso es lo que hace cuando una persona pasa físicamente por cualquier templo de misterios. Evidentemente que sí. Para el hermano que pregunta de Blumenau. Dice acá, para que el sol de Uruguay, para que el sol coseche el alma, ¿es necesario tener los cuerpos creados? Bueno, esa pregunta es muy amplia, porque nos vamos a poner, si se llama la cosecha a las personas que van a ir al éxodo, a la isla, para seguir haciendo su trabajo espiritual, ahí no hay requisitos iniciáticos. Los requisitos que se están pidiendo para que la persona califique al plan de la Logia Blanca del trabajo hermético espiritual que sigue en la isla es en el punto en que se encuentra estar haciendo las cosas bien, con cariño, con seriedad, con voluntad, en el punto que esté. Ese es el requisito, o sea, ser sinceros en el trabajo, no mentirnos a nosotros mismos, estar con los 3 factores. Ese es el punto. Dice acá, cuando hablaba de que los egos, esta pregunta es del señor Juan Sánchez, que no sé de dónde será.
Cuando hablabas de que los egos de los desencarnados iban a tomar cuerpo físico, ¿te refieres a que si las personas les abrimos las puertas a esas emociones negativas, podemos ser poseídos por esas entidades? Podríamos decir que sí. Sí, es eso. Cualquier desequilibrio egoico le abre las puertas a lo que... Es decir, vibracionalmente se pueden meter ahí y siguen expresándose, toman como una casa nueva, digamos. Correcto. Tengo otra pregunta acá que me parece Brasil, de Victoria Espíritu Santo, dice: ¿el 6 de hoy cumple exactamente la función con la que el venerable maestro Lange me dejó para ellos? ¿Funciones están absorbiendo más de lo debido? Muy interesante pregunta que hace acá el hermano, pero lamentablemente no es mi persona para contestarla, porque yo no soy juez para estar juzgando a nadie ni para decir si están haciendo bien o si están haciendo mal. Nosotros no pertenecemos más a esa institución, no soy nadie para juzgar si están haciendo bien o si están haciendo mal. Es la conciencia de cada persona que debe juzgar si están haciendo bien o si están haciendo mal. Esa pregunta no es para mí, es para que la responda cada persona. No, lamentablemente en esa pregunta no lo voy a poder ayudar al hermano, porque me estaría convirtiendo en un juez y no es mi función, ni mi misión, ni mi intención. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Sí. Bueno. Claro, acá me aclaran que la pregunta se refería al físico. Cuando el físico está mal, lo que tenemos que hacer es, primero que nada, a ver si hay un problema biológico, a ver si hay falta de minerales, a ver si hay falta de vitaminas, a ver si hay una cosa que es muy importante, que es hay que conseguir el buen descanso, combatir al máximo el estrés y usar inteligentemente las reservas físicas, las reservas de energía. Esa es la respuesta. Hay que tener un talento en este momento para movernos en la parte física. Acá hay un hermano que pregunta si hay forma de tener el audio de la conferencia perdido porque la conexión no le conecta a la página. En el día de mañana estaremos poniendo un link donde se va a poder escuchar toda la conferencia completa con todas las preguntas. En el día de mañana se va a poder escuchar, así que no se preocupen. Un momento. Un momento, por favor. Aquí una pregunta dice: ¿cómo podríamos unificarnos con la nueva vibración que emana en este nuevo cambio cósmico que produce la venida del Avatara? Bueno, quiero aclarar algo. Acá no está viniendo ningún nuevo Avatara. Ni hay ninguna nueva reforma, ni hay nuevas enseñanzas. Las enseñanzas para esta raza ya se dieron totalmente. Las enseñanzas para esta raza ya las dio el venerable maestro Samael como el Avatara de Acuario. Las confirmó el venerable maestro Lange como el restaurador. Si quieren, léanse el capítulo 15, inciso 420 del libro La Rosa Ígnea, donde se profetiza por parte del maestro Samael la venida del restaurador. Y lo que ahora queda es que los enviados que ponga en la superficie del planeta la logia blanca, los maestros que aparezcan a partir de ahora con determinadas misiones en la superficie del planeta, vendrán con la misión de fecundar la conciencia de las personas, de los hermanos, de los iniciados, de los estudiantes, para que se siga haciendo el trabajo interior con entusiasmo, con fuerza, con ganas, para luchar hasta el final por la libertad del alma y por la libertad de un pueblo que está siendo subyugado por las tinieblas del ego. Esa es la misión de los maestros. No estamos hablando acá de avataras, ni de cosas extrañas, ni de cosas raras. A ver si tenemos alguna otra pregunta. Vamos a ver, ya para ir dando
forma a lo que ha sido la conferencia de hoy. Acá hay una pregunta interesante. Cuando uno llega a un templo de misterio, ¿fue porque la ley que lo llevó? Bueno, esa pregunta está interesante porque la vamos a responder con un proverbio esotérico que dice: a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, uno como humano tiene que pedir. Después la ley y el ser actúan. Y entre el connubio, entre el ser y la persona, uno va logrando lo que tiene que lograr y llegando a donde tiene que llegar. Porque si el ser lo lleva, pero la persona no hace nada en el físico, no llega. Y si la persona quiere llegar en el físico, pero el ser no le da el permiso, tampoco llega. Ese es el misterio del Quetzalcóatl. Mitad hombre, mitad serpiente en la tierra, mitad águila, mitad hombre, mitad Dios. En el connubio entre el ser y el humano, la persona va haciendo todos los logros. Dice acá, de España, Tenerife, ¿cómo sabemos que uno está haciendo un trabajo? Y es muy fácil. Nosotros sabemos que la persona se da cuenta que está haciendo un trabajo cuando empieza a ver resultados. Lo que pasa es que los resultados que a veces uno quiere tener son salir todas las noches en astral, ser clarividente, intuir leer la mente de las personas, tener 7 serpientes. Y en realidad el resultado que nosotros nos va demostrando que hay un trabajo es que empieza a morir poco a poco el ego, que poco a poco empezamos a tener autoconciencia, que logramos autoobservarnos, que somos más comprensivos, que podemos ponernos en el lugar del otro, que empezamos a aceptar a cada quien como es, que poco a poco el ego de a poquito va muriendo, que poco a poco el recuerdo de sí va aumentando. Hay un resultado, entonces ahí se va haciendo un trabajo. Ya después más adelante la persona tiene que empezar a enlazar el trabajo que está haciendo en la parte física con la parte interna y en un punto tiene que empezar a conocer cómo va en ese trabajo. Y esa información viene desde la parte interna. Eso ya en un punto más adelante se tiene que empezar a suceder. Pero ¿cómo sabemos que se está haciendo un trabajo? Por la autoobservación y por los pequeños, que en realidad son muy grandes resultados que vamos teniendo. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Demora un poco en llegar el retorno de las preguntas a la página, por eso demora un poquito, pido disculpas. Acá. Dice: el venerable maestro Samael habla que para cambiar la forma de pensar y sentir, que hay que cambiar la forma de pensar y sentir y más tarde después la de actuar. El venerable maestro Lamy nos dice que nos debemos cambiar la forma de sentir y luego la de pensar y actuar en los misterios de la luz. Es una enseñanza que no entiendo. Lo que pasa es que cada maestro, de acuerdo a su rayo, de acuerdo a su comprensión, de acuerdo a su vivencia, explica un fenómeno. A veces dos maestros explican un fenómeno aparentemente de manera distinta, pero no es que se estén contradiciendo, sino que lo están explicando o lo están mirando de diferentes maneras. Por ejemplo, para que usted me entienda, si nosotros agarramos una naranja y viene una persona y dice, bueno, la naranja es uniforme y por fuera es de color naranja. O vamos, perdón el ejemplo, vamos a cambiar, vamos a una manzana mejor. Entonces viene una persona y dice, la manzana es roja. Pero viene otra, la abre y dice, no, la manzana es blanca. Pero la está mirando al lado de adentro y el otro la está mirando al lado de afuera. Ahí pasa lo mismo. Acá lo importante en la enseñanza es que hay que cambiar la forma de pensar y de sentir, o la de sentir y pensar, para poder después, a través de la comprensión, cambiar la forma de actuar. Me parece que no es tan complicado el asunto, simplemente hay que hacerlo, nada más. Acá hay una pregunta, dice que
preguntan desde Venezuela cómo están las circunstancias para iniciar la misión en la India. Bueno, la pregunta es interesante porque evidentemente la Logia Blanca tiene planes para el Asia. Ya hay hermanos gnósticos de otras instituciones que han llegado, están en la India, hay ya 2 oficiales de la línea de Ajeak, del venerable maestro Kuben Khan, en Mongolia, en Japón, en Tailandia. Hay planes de la Logia Blanca, hay puntos específicos. El maestro Lakshmi nos decía que dependiendo de cómo hiciéramos la misión en Europa, que había que hacerla exacta y con guantes blancos, dependería la misión en la India. Pero eso es para más adelante. Hay puntos específicos. El maestro Lakshmi nos decía que hay comunidades en la India que ya están listas, están con los iniciados prontos, levantados, y que solo se irían a unir a la misión que viene de Occidente en caso que todo lo que se hiciera de Occidente hasta Europa y el puente, desde Europa hacia el Asia, se hiciera de forma súper correcta y exacta. Dice acá, ¿a qué se refiere la liturgia cuando dice el cómo de la parte de arriba y el cómo de la parte de abajo? Bueno, eso como que no es un tema para hablarlo mucho por internet. Lo que puedo hablar es que eso está en concordancia con una de los 7 principios herméticos que dice tal como es arriba es abajo y tal como es abajo es arriba. Tal como es el macrocosmos es el microcósmico y tal como es el microcosmos es el macrocosmos. Bueno, acá hay una pregunta que dice, ¿cómo puedo saber si es el momento adecuado para dar un paso en el viaje? Esa pregunta es bastante interesante y la mejor respuesta es escuchar la voz del corazón. Cuando nosotros tenemos que dar un paso, y a veces es un paso importante, lo que se necesita es escuchar la voz del corazón, es escuchar la voz de la intuición, porque se sucede un fenómeno, y es que la mente opina, saca cuentas, se piensa que sabe, pero no sabe. Así que la solución es hacer caso al corazón, al ser y a la intuición. Esa es la respuesta. Acá hay una hermana desde España que pregunta qué consejo se puede dar para parar la mente. Desde Tenerife. Para parar la mente se necesita una disciplina de trabajo diario, se necesita ponerle oficio a la mente. Hay una joya la segunda joya del dragón amarillo que dice que hay una oración que es una especie de conjuro en el cual se le ordena a la mente retirarse. La oración dice simplemente, uno se concentra en recuerdo de sí cuando la mente lo está torturando y hablándole a la mente como si fuera una persona, se le dice, mente terrena, retírate, no te admito pensamientos, tú eres mi esclava, yo soy tu amo, por la consumación de los siglos, amén. Es un conjuro mágico, se hace con conciencia y con fe, y se trata de ponerle oficio a otras cosas, es decir, hay que estar pendiente para que cuando vengan los pensamientos uno no se ponga a conversar con la mente, a conversar con los pensamientos. Eso es una disciplina. En el caso que la situación fuera muy, muy problemática, entonces lo que habría que hacer es realizar el exorcismo del aire, tal como lo enseña el maestro Samael en sus libros, pidiéndole a los silfos y sílfides del aire que nos ayuden a controlar la mente, a controlar los pensamientos, para que nos dejen en paz, para que nos deje tranquilos. Al igual que el despertar, el dominio de la mente es una disciplina. Acá hay otra pregunta que viene del Brasil y dice así: mucho se ha comentado aquí sobre una futura unión de las iglesias separadas del SEI, pues tienen una causa común. ¿Qué se le exige para que eso se va sucediendo? Porque la cuestión es que cuando el venerable maestro Lakshmi restauró la iglesia, lo hizo porque lo pudo a través del reconocimiento que tenía como un verdadero maestro.
Interesante la pregunta y conozco la respuesta, que es simple. Para restaurar la iglesia y para conseguir la unión de los diferentes grupos gnósticos, primero se debe producir la restauración de la iglesia de cada persona. Porque uno no puede unir en el exterior lo que no unió primero en su interior. Esa es la respuesta. Para que haya una unión de grupos, no importa de dónde, porque pueden ser también con otros grupos gnósticos, primero tiene que haber la unión de la persona que los va a unir en su interior, la unión de cada uno de nosotros. Porque la restauración de la iglesia, en definitiva, es la restauración de la iglesia de cada persona, la restauración de la iglesia de cada uno de nosotros. El día que una persona, cualquiera, restaure su propia iglesia, unifique su propia psicología interior, estará en capacidad de unificar y de restaurar a todos los grupos. Esa es la respuesta. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Estamos cargando acá las... Sí, acá. En la alquimia, una pregunta del Brasil. En la alquimia, en la situación que el varón tiene que transmutar solo, por cuestiones que no controla, ¿cuál sería la mejor forma de hacerlo, teniendo en vista la gran cantidad de energía que el casado está acostumbrado a transmutar? Si por alguna circunstancia el varón tiene que transmutar solo, entiendo que la pregunta es que por alguna circunstancia momentánea no puede practicar el arcano, y como está acostumbrado a transmutar, ahí hay varias soluciones. Primero que nada, el pranayama 2 veces por día mínimo, ejercicios de físico-esotéricos que transmutan impresionantemente, ejercicio físico. El ejercicio físico, subir a la montaña, salir a pasear, salir a correr, produce transmutación. Y si todo eso no alcanza, ejercicios con el Hamsag, con respiraciones con el Hamsag, ejercicios físicos esotéricos que ayudan a transmutar. Dice acá Juan Sánchez de España. Ah, Juan, ahora entiendo quién era Juan Sánchez, recién me doy cuenta. Juan, ¿cómo sabe una persona que ha despertado el fuego? ¿Cuáles son los síntomas? Dice el maestro Samael que los síntomas del despertar del fuego son ciertos dolores bastante agudos en el coxis, sed, molestias en la cadera, en la columna, y muchísimas veces se le muestra a la persona en alguna experiencia interna que el fuego ya está despierto. Es de aclarar doctrinariamente que el despertar del fuego se sucede. Es lo primero que se sucede. Cuando una pareja empieza a practicar alquimia, tienen el mercurio en su forma física, pero no está el fuego despierto. A través de las prácticas, cuando el fuego logra, es decir, el fuego que es el azufre, logra fecundar el mercurio, es decir, la propia energía sexual, cuando se produce esa fecundación, podemos decir que ha nacido el tercer mercurio, que es el que el maestro Samael llama el arché, el arjí de los griegos, el arché. Ese momento que está pronto el arché, cuando se dice esotéricamente que ha despertado el fuego. A partir de ahí, la persona tiene que continuar transmutando, crear los cuerpos solares, astral, mental y causal, y una vez que están los tres cuerpos hasta el causal formados, la estructura solar está hecha, porque el fuego se despertó y hay material para hacerlo. Entonces, ¿cómo a partir de ahí ya se puede empezar a levantar el Kundalini? No se podría levantar Kundalini si los fuegos, si no están los cuerpos, porque se quemaría literalmente con el voltaje del Kundalini en la persona. Esa es la respuesta para el hermano de España. Dice acá, ¿cómo harían los jóvenes que están ingresando a la gnosis actual? ¿Cuál sería el consejo o su orientación? Ya que, como bien ha mencionado, las instituciones están en la horizontal. Claro, las instituciones están en la horizontal, pero hacen de vehículo físico para que se exprese la enseñanza y para practicarla, y para hacer prácticas, y para tener las reuniones de los días sábados, y para tomar el alimento espiritual.
O sea, no se puede descartar la institución. No es que la institución sea mala. La institución es un vehículo. Entonces, el consejo para los jóvenes es que esa juventud, esa energía, esa vida y esa revolución que siente el joven, la aplique hacia adentro y no hacia afuera. La aplique para conocerse, la aplique para matar el ego, la aplique para hacer mucho servicio, ya que está en la edad que fluye la fuerza, que fluye la vida, y que en ese connubio entre lo de adentro y lo de afuera, camine por la horizontal y camine por la vertical, y esas dos líneas se corten siempre en el centro. Ese es el consejo para los jóvenes, que aprovechen la vida, que aprovechen la fuerza y que aprovechen la revolución. Acá hay una pregunta que viene de Berlín, Alemania. Dice: maestro, ¿cómo podemos mantenernos día a día con la autoobservación? Ya que siempre hay muchas distracciones en el día y con una sola distracción uno vuelve a permanecer dormido. Es correcto, es así, esa pregunta es así. Como decíamos anteriormente, el dominio de la mente es una disciplina y el despertar de la conciencia es otra disciplina. Para mantener la autoobservación se necesita mantener lo máximo posible el propósito de la disciplina del despertar en la autoconciencia. Mantener lo máximo posible esa disposición de vivir el aquí y ahora. Eso no tiene ninguna técnica especial, es una disposición. Es decir, bueno, me voy a disponer a no dormir, me voy a disponer a estar consciente. Y después hay pequeños trucos. Uno puede hacer todo tipo de ayudas, poner indicadores, despertadores, piolines, carteles o lo que sea necesario, bastones, digamos, para no dormirse. Las cosas después de un tiempo se vuelven mecánicas. En el cuarto que diga: tengo que estar despierto, no me debo dormir, aquí y ahora. Pero entonces, cerrar la puerta. Pero entonces, a la semana, cuando ya ve el cartel, lo ve como un cuadro más, lo ve como algo totalmente, se mecaniza. Entonces las disciplinas y los bastones y los despertadores hay que irlos cambiando gradualmente, pero repito, la clave y la respuesta se llama una disposición de estar haciendo el trabajo espiritual, de estar haciendo el trabajo consciente. Esa es la clave. Vamos a ver si hay alguna pregunta, ya redondeando las últimas preguntas. Acá entraron unas cuantas preguntas. A ver, vamos por partes. Cuando el maestro Laxmi dijo: cuiden mi pueblo, ¿a qué pueblo se refiere? Interesantísima pregunta. Cuando el maestro estaba autorrealizado, ya con los procesos de su Cristo encarnado, su pueblo era el pueblo del Cristo, y el pueblo del Cristo es el pueblo de las personas que hacen el trabajo espiritual y que cumplen los valores de Dios. No se está refiriendo a una institución, se está refiriendo a todas las personas de la tierra que están luchando por su alma, tratando de encarnar los valores de la conciencia, los valores de Dios y los valores del ser. Ese es el pueblo del Maestro, el pueblo del Cristo. Recuerdo una oportunidad que estábamos en el Lumen y el Maestro nos contaba que él había visto físicamente en algunas oportunidades al Maestro Samael en el Lumen, que nadie le reconocía, pero que él se había dado cuenta en algunos momentos que estaba. Y que el Maestro Samael de repente veía pasar a alguna persona o a otra y no se estaba preguntando de qué institución era. Si el Maestro Samael quería echarle la bendición a una persona, se la echaba y no más, sin estar investigando a ver si era de esta o de otra o de la cual institución. Y cuando una persona la llevan a la isla a continuar con su trabajo espiritual, ahí no le van a preguntar de qué institución viene o de qué religión es, porque allí la religión es el amor y la sabiduría. Como que hay que abrir la conciencia. Claro, necesitamos las instituciones como vehículo de expresión organizativo, institucional, misional, lo repito, pero con eso uno no se autorrealiza. El pueblo del Maestro es el pueblo del Cristo, es el pueblo de Dios. Dice acá si podemos visitar el monasterio de León XIII si aún no hemos completado la primera fase o cámara. No, los monasterios y templos de misterio son para los estudiantes de segunda cámara, porque se necesita ese nivel para llegar a los monasterios, orden del Maestro Samael y del Maestro Laxmi y de la Logia Blanca. Dice acá,
podría explicar lo que es una exaltación y una humillación. Eso dicen unos antiguos rituales egipcios, que para subir hay que bajar, y que dice el maestro Samael que antes de cada exaltación viene una humillación. Eso es una enseñanza o un método que usa Dios en el cual hay una enseñanza por lo que son los contrastes. Es decir, para conocer la felicidad hay que conocer el dolor. Para conocer la luz hay que conocer las tinieblas. Si uno conociera solo la luz sin las tinieblas, no sabría lo que es lo bueno que tiene la luz. Si uno conociera solo la felicidad y nunca conociera el dolor, no conocería lo bueno de la felicidad. Si uno, para conocer la libertad, hay que conocer la falta de libertad. Y así sucesivamente. Dios y la naturaleza enseñan por los contrastes. Dice acá, también queremos conocer las enseñanzas de su esposa. Bueno, claro, pero será en otra oportunidad, correctamente. Dice, ¿por qué hay seres que quieren autorrealizarse y hay seres que no quieren autorrealizarse? Y bueno, eso habría que preguntárselo a Dios, porque de acá en el físico, ¿y nosotros qué nos vamos a meter a ver si el ser de uno o del otro quiere o no quiere? Eso es una pregunta para Dios. Dice, del Brasil, cuando las personas están en las primeras cámaras, ¿a qué nivel la logia blanca trabaja en su astral o interno? ¿Esto depende en qué institución que reciben la primera cámara? No, eso no depende de ninguna institución, depende del ser de la persona y de la respuesta que tenga el humano. Hay personas que las empiezan a trabajar muchísimo antes de entrar a una primera cámara, con experiencias, con cosas en la vida, con eventos, a algunos desde niños. Le van haciendo toda una preparación para que el día que llegue a la edad adecuada pueda asimilar la enseñanza. Eso no depende de ninguna institución, depende de los planes del Cristo, de los planes de la logia blanca y de la respuesta que después tengamos los humanos en el físico. Los maestros, para poder ayudarnos, necesitan dos cosas. Dos cosas: que tengamos fe y que nos dejemos ayudar. Si no tenemos fe en el maestro no nos puede ayudar. Imposible. Y si no nos dejamos ayudar, tampoco. Esos son los dos requisitos que se necesitan. Aquí hay una pregunta que ustedes pueden leer en el chat que están haciendo del Brasil. Nosotros no le podemos decir a nadie qué es lo que tienen, qué es lo que hay que hacer, porque estamos en un examen, hermanos. O sea, la pregunta empieza cuando estábamos en Europa, nosotros nos salimos de la institución, y sí, ahí ustedes las pueden leer ahí en el chat. Nosotros no podemos decirle a cada persona qué es lo que tiene que hacer. Porque si esto es un filtro, si es una prueba y si es un examen en el cual se exige que cada uno de nosotros aflore con su conciencia, despierte en ciertos aspectos, resuelva la ecuación y pase o no el filtro, y pase o no la prueba, de ninguna manera nos podemos poner a explicar a nadie qué es lo que tiene que hacer o dejar de hacer. Eso es cuestión muy íntima de cada uno, es cuestión de la conciencia de cada uno. Sería muy fácil que todos los maestros nos dijeran todo lo que tenemos que hacer, y el camino sería muy fácil, como muy lindo, pero no es así. No es así. La logia blanca nos presenta situaciones, ecuaciones, para que despertemos. En ese despertar, en ese intento de despertar, tiene que emerger la conciencia. Si emerge la conciencia, cada uno sabe cómo resolver la situación. Yo no les puedo decir hagan esto o hagan lo otro, porque me estaría metiendo en algo que es muy íntimo de la persona, y me estaría metiendo en algo que no me corresponde. El escenario está planteado para que cada uno actúe de acuerdo a su corazón y de acuerdo a su conciencia. Así vamos a resolver. Con la conciencia de cada uno, no con lo que nos digan de afuera, ni con lo que nos digan los demás. A ver si hay alguna otra preguntita.
Dice la pregunta, ¿es por merecimiento nacer en una familia gnóstica? Claro, es un dharma. Es un dharma porque, quieras o no, bien o mal, cuando el niño nace en una familia gnóstica, desde muy pequeño, de buena manera o de mala manera, mucho o poco, empieza a absorber las enseñanzas gnósticas, los valores de la conciencia, el respeto a la vida, el respeto a la naturaleza, empieza a recibir instrucción sobre el daño que le causa a la persona el ego. Eso, evidentemente, es un dharma, un terrible dharma, que hay que aprovecharlo respondiendo a esas enseñanzas con un trabajo espiritual. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta, ya medio como redondeando la conferencia, que como les decía para los hermanos que están escuchando, en el día de mañana vamos a procurar de poner un link donde se pueda escuchar entera para las personas que se les perdió alguna parte. Bueno, parecería como que no hay más preguntas, no sé si queda alguna, si me salté alguna. Vamos a ir, hago el último chequeo a ver si entró alguna pregunta. Acá, entraron dos más, las últimas. Dice, todo lo que está pasando en el pueblo gnóstico a nivel mundial es como un filtro que pone la logia blanca. Claro, ya lo explicamos. Es un filtro, es una prueba y es una situación de desierto necesaria que hay que vivir para que cada uno pueda mostrar y demostrar a sí mismo y a los maestros qué es lo que hemos encarnado de la enseñanza. Si ante todos los problemas y las situaciones que nos va a tocar vivir, vamos a tener una respuesta y una conducta gnóstica, o vamos a reaccionar como una persona cualquiera que no tiene este conocimiento. Es una excelente oportunidad para demostrar en los hechos y en la vida y en el comportamiento si hemos encarnado la gnosis o no. Eso es así. El desierto está terminando. Ya hay del desierto se sale de a poco. Supongamos que hay 20.000 personas en el desierto. Las 20.000 no salen juntas, van algunas adelante, otras en el medio, otras atrás. Empezaron a salir, ya hay un grupo de algunas personas, cientos que entraron a salir, empiezan a ver la vegetación, gente, comida, alimento, agua. Eso es gradual. Otros se irán sumando. Evidentemente, la situación que estamos viviendo a nivel mundial es necesaria. Tiene que ser así. Es un plan. Aquí cada uno podrá demostrar qué hemos encarnado en la enseñanza, cómo nos vamos a comportar como hermanos gnósticos. Así es. Dice, la última pregunta que leo acá, ya para ir terminando, dice, hay muchos niños que nacen en una familia gnóstica pero luego se salen y no les interesa. ¿Qué me puede comentar de eso? Y bueno, eso también está relacionado con el karma dharma de cada persona. Y es muy probable que una persona de esas haya conocido la enseñanza gnóstica en otra vida, por recurrencia viene en la familia, le enseñan la gnosis, pero como en la vida anterior se salió, también en esta se sale. Eso es aplicar la lógica. Bueno, acá me entraron las últimas preguntas. Dice, ¿cuándo es la próxima conferencia? Muy buena pregunta. La próxima conferencia será el próximo domingo, 25 de mayo. Se emitirá desde los Alpes suizos en Italia
desde los Alpes italianos, en Italia, me traicionó el subconsciente. Desde los Alpes italianos estará a cargo del misionero internacional Daniela Gesta, que va a disertar sobre la develación del libro profético de Daniel. Interesantísima conferencia. Estaremos anunciando con los afiches la hora, pero ese va a ser el tema el próximo domingo. Y estamos organizando también una conferencia en portugués para los próximos días, que estará a cargo del hermano misionero internacional destacado en Berlín, Alemania, Fernando Castro, que estará emitiendo desde el Brasil una conferencia en portugués. Bueno, acá hay el agradecimiento del hermano Charles de Blumenau. De mi parte, hermano, les agradezco a ustedes que hayan tenido la bondad de estar escuchando y de que estemos todos juntos luchando por la causa común, que es la difusión de este mensaje a la humanidad. Vaya para usted, hermano Charles, y su familia, y Karin y sus hijos, sus 2 hijos, nuestros más sinceros sentimientos de gratitud. Dice acá el hermano de Venezuela: desde hace mucho tiempo me he esforzado por la difusión del mensaje y ahora más que nunca siento que es así, pero debo afinar mejor el método de llegar con el mensaje. Claro, tenemos que afinar el método, usar los métodos que usa la humanidad, meternos con esas cosas sin dormirnos, y hay que hacer la misión muy pero muy exacta, de guantes blancos, llevándole el mensaje sencillo, con palabras sencillas a la humanidad. Correcto, es así, hermano Luis Enrique. Estamos con usted. Preguntan desde Uruguay, Pando. Dice: los 30 años son cronológicos, el tiempo restante de ahora en más. Claro, como que no son 30 años, es un poco menos, porque el maestro Samael da como fecha cronológica el año 2043, en donde dice que la vida se retira del planeta Tierra. Entonces, eso, 2043, si se retira totalmente, los problemas ya, donde la convulsión social, las guerras, los volcanes, va a ser mucho antes. El maestro, en el año 2002, 2003, dijo que quedaban como unos 25 años más o menos. Pongámosle más o menos hasta el 2033, 35. Lo concreto no es tan importante el año, sino que la situación se va a seguir complicando. Eso es lo concreto. Eso es lo concreto. Dice acá dice una amiga del Brasil: ¿cómo se está organizando las comunidades del campo para forjar las orientaciones del maestro Lasmi y la organización de las comunidades de agricultura? Son también los planes divinos. Claro, si el éxodo es en el campo. Necesitamos comunidades en el campo y necesitamos comunidades en las ciudades, y necesitamos hacer intercambios entre los que viven en la ciudad y los que vivimos en el campo. Esos son planes de la Logia Blanca. Todo lo que dijo el maestro Samael y todo lo que entregó el maestro Lasmi para nosotros es sagrado. Y si esos maestros tan grandes dieron esas enseñanzas, nosotros no estamos para corregir absolutamente nada. Bueno, voy a contestar la última pregunta. Mientras tanto se carga acá la pregunta, queremos expresar también a todos ustedes un infinito agradecimiento. Y voy a terminar con esta pregunta que viene del Brasil. Dice: hemos aprendido que el logo del sol es Michael, pero también hemos aprendido que es el despliegue del Cristo cósmico. ¿El sol es físicamente estos 2 seres? Esa pregunta es fácil y lo dice el maestro Samael muy claramente. Michael es el logo del sol y el sol es el cuerpo físico del logo Michael. Esa es la respuesta. No hay mucha complicación en eso. Bueno, ahora sí, por mi parte, agradecer infinitamente a todos ustedes que han estado escuchando la conferencia. Vamos a seguir utilizando este método para seguirnos comunicando. Nuestro anhelo es poder llevar este mensaje de la liberación del alma y de esta cruzada revolucionaria, espiritual del final de la raza, podernos unirnos en espíritu
espíritu y en verdad, como dice San Pablo, para seguir adelante, para seguir recibiendo las enseñanzas, la fuerza, el amor, el cariño de la Venerable Logia Blanca, de los maestros que en este momento se encuentran ayudándonos para que todos nosotros podamos seguir caminando en este largo viaje de la vida. Agradecerles infinitamente por su atención, por su bondad, y desde el monasterio 13, en el Monte Olimpo, en Grecia, reciban nuestro saludo más cariñoso de lo más profundo de nuestro corazón. Que tengan ustedes unas muy buenas noches. Paz inverencial, hermanos.